Hola, buenas tardes. Sean todas, todos, todas bienvenidos a esta semana, la semana por la legalización y despenalización del aborto. Y el día de hoy, 28 de septiembre de 2023, tenemos el agrado de presentar a una maravillosa ponente llamada Jessica Isabel Santana Méndez, con una ponencia titulada Ya decidí y ahora qué. Y bueno, antes de pasar a la presentación, quisiera platicarles un poquito de esta maestra. Es abogada por la Universidad de Guadalajara, maestra en Ciencias Políticas, también de la Universidad de Guadalajara, feminista, antipatriarcal. Se ha especializado en temas de género, prevención de las violencias, derechos humanos y políticas públicas. Ha trabajado a lo largo de su vida en el servicio público como auxiliar del Poder Judicial del Estado, así como en diversos despachos jurídicos de octubre a diciembre de 2021. Fue concejal municipal suplente de Tlaquepaque. Actualmente es socia fundadora de la consultora legal que se dedica a la materia familiar, administrativa, civil y mercantil. Las asesorías que brinda son con perspectiva de género y también da cursos, capacitaciones y talleres en materia de perspectiva de género, derechos humanos y prevención de las violencias. Ha colaborado para la creación de iniciativas para municipios e iniciativas de ley. También es coordinadora estatal de derechos humanos en el partido político local Hagamos Jalisco. Trabaja todos los días con la finalidad de que en Jalisco todas las personas sean libres e iguales. Y bueno, sin más preámbulo, te cedo la palabra, maestra Jessica. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias a la audiencia y gracias a quienes hacen posible esta transmisión. Hola a todas y a todos, muchas gracias por la invitación. Les agradezco a ustedes que están acá en la sala acompañándome. Muchas gracias por la presentación. Y pues nada, les tengo aquí una presentación que compartir. Como bien dijo al momento de presentarla, la denominé Ya decidí y ahora qué, porque creo que más allá del derecho a decidir o más allá de lo que legislativamente esté sucediendo, lo que la Suprema Corte, que claro que es importante lo que está sucediendo ahí, está pues resolviendo para todo el país, también es importante que podamos aterrizarlo a la vida diaria, ¿no? Para eso creo muy importante también pues mencionar el antecedente, ¿no? Justo el día de hoy, 28 de septiembre, se conmemora el Día de Acción Global por el aborto seguro, legal, gratuito y accesible, y hay algunas cosas que debemos saber, pues el que este día exista o el que este día se conmemore va desde la lucha de los derechos de las mujeres, ¿no? En la cuarta ola que es en la que estamos actualmente y sobre todo la lucha sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el cual o dentro de los cuales se encuentra el derecho a decidir. También como antecedente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los últimos 2 años ha resuelto acciones de inconstitucionalidad donde se hace referencia a la despenalización de la interrupción legal del embarazo. La primera resolución fue en el año 2021, el 7 de septiembre, en donde por unanimidad se declaró inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, lo que hizo obligatorio para todo el país no criminalizar el aborto, ¿no? De manera absoluta. Pero esto tendría que haber sido armonizado por cada estado, por cada entidad al momento en que se dicta esta resolución, que al ser por unanimidad, pues fue por eso que se hizo obligatorio en todo el país, ¿no? Ahora, en este año, el 6 de septiembre, justo septiembre, pues es un mes muy abortero acá en México, más allá también del 28, la primera sala con mayoría de 3 votos declaró inconstitucional el sistema jurídico que regula el delito del aborto en el Código Penal Federal por ser contrario al derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes. Aquí me quiero detener un poquito, más adelante voy a platicarles sobre la resolución y por qué es importante que todas las mujeres y las personas gestantes podamos conocerlo, ¿no? Y podamos saber a qué se refiere con todo esto de declarar eh, inconstitucional el sistema jurídico. Ahora, pues bueno, seguir o no con mi embarazo, maternar o no maternar, independientemente de lo que la Suprema Corte diga, no,
los abortos suceden, independientemente de si la Corte lo regula, si las legislaciones locales lo regulan o si la legislación federal lo regula, si existen políticas públicas para ello o no, los abortos existen. Y bajo ese sentido, me parece muy importante puntualizar, ¿no? Cuando nosotras nos enteramos de que estamos embarazadas, pues evidentemente surgen un montón de cuestiones de las cuales tenemos que pensar. Y yo creo que aquí es donde nos tenemos que detenernos porque ninguna mujer aborta con felicidad, ¿no? Ninguna mujer se embaraza pensando en abortar, porque pues, normalmente cuando estamos o decidimos abortar no esperamos, ¿no? El embarazo. Y bajo esa lógica, pues si decido abortar, ¿qué va a suceder, no? Bueno, pues para empezar, si nosotras nos enteramos el día de hoy que estamos embarazadas, ¿qué, qué pensarían? Las invito y les invito a que reflexionemos sobre qué pensarían cómo tomarían esa noticia. Hay diferentes tipos de violencia que acompañan esta decisión, la decisión de interrumpir nuestro embarazo, en específico la violencia psicológica, desde la primera persona que se entera, ¿no? Que le compartimos que estamos embarazadas, que no queremos continuar con nuestro embarazo, ¿no? La violencia psicológica que puede ejercer sobre nosotras, nuestra pareja, nuestra familia, las médicas o médicos a los que nos acercamos a pedir ayuda, ¿no? Para empezar, eso, hay muchísima información eh, no errónea porque pues funciona, pero no es la correcta, ¿no? Hay mucha información genérica en redes, en internet, los manuales de la OMS, etcétera, en donde nos dicen qué procedimientos vamos a utilizar o podemos utilizar para abortar. Sin embargo, son informaciones genéricas que no a todas las mujeres nos van a funcionar de igual manera o no a todas las mujeres nos van a provocar los mismos síntomas o hacer el mismo proceso o procedimiento. Entonces, acá yo les puse como la historia de un acompañamiento porque, pues bueno, acá también de preguntarse, ¿no? ¿Cuántas personas acá hemos llevado un acompañamiento o hemos acompañado o hemos asesorado a alguien para que aborte? No porque todas seamos expertas, sino porque tenemos esta confianza con algunas otras mujeres de acercarnos y de preguntar, ¿no? Porque saben que estamos en el medio y que podemos asesorarlas o acercarlas con alguien que les pueda asesorar. Bajo esta lógica, pues, ¿qué pasa, no? Si yo ya tomé la decisión de interrumpir mi embarazo, ¿qué es lo que sigue? Los procesos, ¿no? El proceso de decisión es decir, bueno, me di cuenta hoy que estoy embarazada, ¿qué quiero hacer? Interrumpirlo. ¿Por qué? Por los motivos que sean, ¿no? Acá no nos vamos a poner ni moralistas ni mucho menos. Pero sí, si ya lo decidí, pues ya, ¿no? Ahora, el punto número dos, ¿quién me va a acompañar? De, quién va a ser mi respaldo, quién va a ser la persona que va a estar acompañándome. Pueden ser mis amigas, pueden ser una médica, mi ginecóloga, puede ser incluso un varón, mi pareja, pero quién me va a acompañar, ¿no? Porque igual a lo mejor si yo me acerco con mis amigas o con mi familia me van a decir que no me acompañan, pero mi pareja sí o viceversa, o a lo mejor ni siquiera es nadie de nuestro círculo cercano y nos estamos acompañando de personas externas, ¿no? A nosotros y a nosotras. Entonces, también esto es bien importante porque pues tienes que pasar el proceso acompañada de alguien, al menos, aunque no sepa o no sea experta, pues que sea, que le entre, ¿no? A estarte acompañando y estar cuidándote mientras el proceso, pues, sucede. También de qué manera voy a abortar, porque hay diferentes maneras, ¿no? Está pues el uso de pastillas, están los legrados, están este tema como de absorción y así. Entonces, ¿de qué manera? ¿De qué forma yo soy o a cuál soy candidata para abortar y a cuál puedo acceder, ¿no? Tanto económica como por temas de cercanía. A lo mejor yo no puedo ir a Ciudad de México a abortar porque no tengo dinero, porque no tengo los medios, porque no tengo el tiempo, porque no tengo quien me lleve, quien me acompañe. Entonces lo hago en casa o en casa de una amiga. O sí puedo ir a Ciudad de México y puedo pagar el proceso en las clínicas, ¿no? Entonces también de qué manera voy a abortar es una parte fundamental, ¿no? Acá también mi recomendación es como si acérquense a personal médico, porque sí va a ser muy, muy importante que pues nos puedan decir con exactitud
qué es lo que yo requiero conforme a mi peso, a mi talla, a mi edad, así es mi primer embarazo, ¿no? Entonces, también esta parte. ¿En dónde? En dónde pues va un poquito de la manera, de la mano de qué forma voy a abortar. Si va a ser con pastillas, con misoprostol o algo así, pues que lo pueda hacer en un lugar donde pueda estar al menos 3 días en cama acompañada de alguien. Eh, pero pues sí, sí que tenga esta apertura, ¿no? A lo mejor en mi casa no, porque mis papás no quiero que se enteren o no estarán de acuerdo. A lo mejor en casa de mi amiga, en casa de mi prima, en casa de mi pareja o lo que sea, ¿no? O si voy a ir a una clínica, pues ahí es un poquito más rápido y pues a cuál voy a acudir, ¿no? Hay mucha información en internet, también están estos espacios en donde no son clínicas como tal para abortar y son como eh, espacios en donde te tratan de convencer de no abortar, etcétera. Entonces también tener mucho cuidado de en dónde vamos a llevar el proceso. También, ¿dónde voy a comprar el medicamento? Hace tiempo acompañé un aborto en donde fue complicadísimo no encontrarlo porque sí había, más bien comprarlo porque a nosotras como mujeres no nos lo vendían, entonces tenía que ir un varón a comprarlo, ¿no? Entonces fue como el rollo de encontrar quién iba a ir, que le acompañáramos, que le diéramos dinero, que todo, ¿no? Entonces, sabíamos que en cierta farmacia sí lo podíamos conseguir, pero no lo vendían a nosotros. Entonces fue como este tema de saber dónde y en qué momento, ¿no? Porque si nosotros nos acercábamos, pues nos hacían un montón de preguntas. En cambio, digo, hay otro tipo de violencia, ¿no? En cambio, si nuestro amigo se acercó y fue como súper sencillo que comprara las pastillas, entonces pues también ahí esta parte de prejuicio para qué vamos a utilizar nosotros las pastillas, ¿no? Ahora, también, si ya conseguimos el medicamento, si es que lo hicimos en casa, ¿cómo sé que ya sucedió? ¿Cómo sé que ya aborté, no? O sea, ¿qué voy a desprender? ¿De qué manera? ¿Cuánto tiempo me va a durar el sangrado? ¿Qué voy a sentir? También es muy importante que justo, repito, que de la mano de una persona experta, ya sea de una acompañante o de una médica o de mi ginecóloga o de alguien que pueda, este, pues decirme con certeza qué fue o cómo es que va a suceder, ¿no? Además que no todas las mujeres nos dan los mismos síntomas, ¿no? A lo mejor genéricamente nos dicen como, oye, pues vas a sentir, no sé, tipo cólicos o vas a sangrar tanto tiempo o la sangre se va a ver de tal manera, pero no a todas, ¿no? No a todas nos sucede de la misma forma. Entonces, ¿de qué manera yo voy a saber qué sucedió? Pues para eso tenemos que, una vez que pasen el tiempo que determinan las personas expertas o incluso las mismas guías que están en internet, pues acudir a un eco para saber que el producto pues ya salió, ¿no? En dado caso que no haya sucedido así, pues ver qué más tenemos o qué más opciones tenemos para hacer. Pero sí es muy importante como darle esta continuidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha información falsa y nos dicen como, bueno, pues te tiene que salir de tal manera el producto y nunca va a salir así, ¿no? Entonces, sí es bien importante que podamos tener este después de para para estar seguras y que estemos sanas y que no haya quedado dentro de nosotras ninguna parte, ¿no? de esto. También considero y de suma importancia, ¿no? También que es recomendable llevar acompañamiento psicológico antes, durante y después del proceso. Antes, pues para que tú sepas que es la decisión que quieres tomar, para que puedas, si tienes dudas, incluso pues reforzar esta decisión durante, pues porque al final de cuentas estás pasando por un proceso físico en donde estás sintiendo mucho dolor y pues obviamente de a la par todo lo que mentalmente y emocionalmente implica un proceso de aborto y después del proceso pues porque no deja de ser una especie de duelo en donde quieras o no el producto, pues es una parte que te costó trabajo decidir, ¿no? Entonces, esto sí decido abortar, pero también si no decido abortar, ¿no? Si decido continuar con mi embarazo, hay también un montón de violencias que vivimos, ¿no? O sea, ya tomé la decisión, o sea, hoy me doy cuenta que estoy embarazada, hoy mismo o en una semana o en 2 semanas yo decido que continúo con mi embarazo y pues, ¿qué va a pasar, no? Si decido continuar
con mi embarazo, pues también es un montón de violencia psicológica, violencia en la pareja, violencia económica laboral, violencia obstétrica y también la historia de un acompañamiento, ¿no? Digo, yo, eh, muchas personas cercanas, muchas mujeres cercanas han decidido continuar con su embarazo y también ha sido un rollo, ¿no? Es como que, oye, pero estás muy chiquita, oye, pero estás muy grande, oye, pero hay tu escuela, oye, pero hay tu trabajo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, decidamos lo que decidamos, siempre nos van a juzgar, ¿no? Siempre vamos a tener esta parte de que no nos van a dejar decidir y ya, siempre va a haber un juicio de por medio. Entonces, también es una parte muy compleja si decido continuar. ¿Por qué? Porque no estoy segura, quizás a lo mejor si mi pareja no es estable o si sí es estable, pero en este momento, en esta situación, ya no lo va a hacer. Si mi pareja va a continuar conmigo, ¿no? Y si mi pareja quiere también, y si no quiere, y si sí quiere, ¿qué va a pasar? Y todo lo que tu vida va a cambiar, ¿no? Porque al final de cuentas, pues va a cambiar tu cuerpo, va a cambiar tu estilo de vida, van a cambiar tus prioridades. Y eso, pues, hablando solamente como de nosotras, ¿no? También cómo es que tomas las decisiones, porque quizás siempre quisiste ser mamá, pero no era el momento, pero si quieres, pero entonces también creo que es muy recomendable llevar este acompañamiento psicológico antes, durante y después del proceso del embarazo, porque pues es esta parte, ¿no? De también asimilar que todo va a estar cambiando en ti y en tu alrededor. También el proceso de quién te va a acompañar, ¿no? Al final de cuentas, pues tú vas a decidir a quién contarle tu situación de tu embarazo, ¿no? Y de que cuando decidiste, que tomaste la decisión de continuar con tu embarazo, pero, pues, ¿quién te va a acompañar, no? ¿A quién le vas a decir primero? ¿A tus amigas, a tu mamá, a tu pareja, a todo el mundo al mismo tiempo? ¿No lo vas a compartir, etcétera, no? También es un proceso muy complicado porque al final de cuentas, insisto, pues cualquiera de las dos decisiones que podamos tomar sobre el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, pues vamos a llevar cargando un tipo de juicio. Entonces, pues bueno, ¿de qué manera voy a llevar el proceso? ¿En dónde lo voy a llevar? Porque pues también tenemos estas opciones, ¿no? Bueno, esta obligación de ir a nuestras citas no médicas todo el tiempo y dónde lo voy a llevar y a qué tengo acceso, a qué no tengo acceso, dónde puedo pagar, si no puedo pagar, qué va a suceder, voy a dejar de trabajar, estoy trabajando ahorita. Todas estas cosas que conlleva el decidir continuar con un embarazo, ¿no? Me parece también muy importante recalcar, ¿no? Que tanto la decisión de interrumpir el embarazo o de continuar con él, pues está llena de un montón de emociones y de cargas y de juicios que obviamente solamente van a ir en contra de nosotras, ¿no? No, o la gran mayoría de veces, no me atrevo a asegurar que todas, pero casi todas, no van a ir hacia nuestras parejas, solamente van hacia nosotras. Entonces, el sí poder estar acompañadas, el crear esta red de apoyo que deberíamos tener todas para poder decidir cualquiera de ambas, pero decidirla conscientemente. Ahora, yo sí tengo esta información, pero ¿y las que no? ¿Qué van a hacer, no? Yo sí tengo el derecho a decidir y yo he estado en círculos de mujeres, amigas mías y otras no tan amigas y conocidas y mujeres con las que comparto diferentes espacios, en donde muchas no hemos estado en esta situación, pero muchas otras sí, y han tomado esta decisión de interrumpir su embarazo y pueden ir a lo mejor a la Ciudad de México o lo hicieron en casa o lo que sea, pero ellas tienen la información. Nosotras aquí tenemos la información. Y es importante recordar que nosotras al estar aquí estamos siendo muy privilegiadas por poder conocer esta información y por poder tener acceso a los medicamentos y o clínicas para abortar o para acompañar también, porque como les comentaba hace un ratito, pues a mí me buscan, no tan seguido, pero sí me han buscado varias veces como para hacer los acompañamientos, de derivarla con morras que sí hacen acompañamientos, pero pues porque saben que conocemos el tema, ¿no? Pero también el poder acompañar es un privilegio que no todas las personas lo conocen o que no todas las personas tienen acceso a. Entonces, también es importante que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal, el aborto es la tercera causa de muerte materna en México, con un total de 38 defunciones al mes de octubre del año pasado, es decir, de 2022, lo que corresponde a un porcentaje del 7.4%, lo que les comentaba al inicio. No porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté resolviendo al respecto, no porque se esté legislando al respecto en algunas entidades, en otras no, o incluso si lo ignoráramos, los abortos siguen sucediendo y eso no, o el que se legisle o no va a detener que sigan habiendo muertes maternas o muertes por aborto, o que incluso ni siquiera tengamos los datos de las muertes
por aborto, ¿no? Porque pues estos datos no se cuantifican, porque pues ponen otro tipo de muerte, ¿no? Entonces, u otro tipo de razón de la defunción. Entonces es bien importante que podamos también poder empezar a cuantificar, a tener datos reales sobre abortos. También creo que es de suma importancia que podamos saber qué dijo la Corte este año, que a comparación del año de hace 2 años, pues fue un poquito más amplia la resolución. La Corte en 2023 fue un amparo en revisión, el amparo 267 del 2023, en donde GIRE, que es una asociación civil que promueve y defiende los derechos humanos de las mujeres, en específico los derechos sexuales y reproductivos, promovió un amparo en directo en donde se alegó sobre la constitucionalidad del sistema jurídico que regula el delito del aborto en el Código Penal Federal. Este amparo fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte pues tuvo bien estudiar de fondo los siguientes parámetros constitucionales, que aquí los puntualizo, que es la dignidad humana, la autonomía y libre desarrollo de la personalidad, la igualdad jurídica, el derecho a la salud y a la libertad reproductiva y el derecho a decidir y sus implicaciones específicas en el aborto, ¿no? Que era un poquito lo que les comentaba desde algo más en tierra, desde algo más social, desde algo más que nos está sucediendo a todas todo el tiempo, ya sea para decidir o para acompañar, ¿no? Acá hubo varios argumentos vertidos por esa asociación civil, como la prohibición del aborto autoprocurado, consentido, atenta a los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía reproductiva, porque invade la esfera más íntima de nosotras las mujeres y las personas con capacidad de gestar al imponer de manera paternalista y tutelar un régimen penal exclusivo que impide la toma libre y autónoma de las decisiones reproductivas, es decir, están atentando contra nuestro derecho propio de decidir sobre qué queremos ser, sobre nuestra reproducción. Esta prohibición vulnera el artículo 4 constitucional porque impide que la persona decida de manera libre, responsable e informada, porque aquí es bien importante, porque creen que no estamos informadas y creen que lo estamos haciendo a lo loco y creen que estamos haciéndolo nada más por abortar, ¿no? Sobre el número y espaciamiento de las hijas o hijos que queremos tener, ¿no? Lo que incluye la elección y el libre acceso a todas las formas de concepción y a las técnicas de reproducción asistida y a la eventualidad de la interrupción del embarazo, ¿no? Es decir, o sea, nos están prohibiendo, nos están obligando a no decidir sobre cuántos hijos queremos tener, sobre a cada cuánto tiempo queremos tener hijos, si queremos incluso tener o no hijos, ¿no? Eh, También la prohibición del aborto voluntario o consentido, contemplada en los artículos 330 y 332 de la legislación penal federal, vulnera el derecho a la salud y en particular a la salud sexual y reproductiva, porque impide que las mujeres y las personas con capacidad de gestar accedan a un servicio de interrupción de embarazo sin discriminación, que sea de calidad, que se encuentre disponible, sea asequible, adecuado, respetuoso y confidencial, ¿no? Aquí ya les estamos pidiendo demasiado porque en la gran mayoría de entidades donde el aborto es legal en estos momentos no se encuentran con las capacidades institucionales para que podamos ir a una clínica pública o privada y que podamos decir, oye, quiero abortar, tienes que atenderme porque es tu obligación. Entonces, ahí me parece súper grave porque, pues justo, ¿no? Aquí en este último párrafo, pues estamos pidiendo muchas cosas, sin embargo, en ninguna de estas, o la gran mayoría de entidades, no sucede. También la prohibición del aborto autoprocurado o consentido atenta contra el derecho a la igualdad y no discriminación porque constituye un mecanismo de violencia de género que refuerza los estereotipos que sostienen que la maternidad es un destino obligatorio para las mujeres y las personas gestantes. ¿Por qué? Porque pues la ley de la vida es esta, ¿no? Nada es que te reproduces y mueres y para todas las personas o para la gran mayoría de personas en relación a los roles y a los estereotipos de género, nosotras las mujeres sí o sí tenemos que ser mamás, ¿no? No nos preguntan, es algo que asumen y si no queremos, pues es, oye, pero como, ¿por qué? Luego te van a hacer tu instinto maternal y cosas por el estilo que no necesariamente son así, que también está bien si sí quieren, pero pues que no es una obligación. También la criminalización criminalización del aborto implica en la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad del derecho a la salud, pues implica que no hay personal de salud capacitado y sensibilizado, no hay infraestructura hospitalaria, los establecimientos y servicios no son apropiados desde un
desde el punto de vista médico y científico para poder acceder al servicio. Las mujeres y personas gestantes deben trasladarse a otra entidad federativa y hacer frente a los gastos de transporte, hospedaje, alimentos, entre otros. Justo lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? De nada sirve que en las legislaciones locales exista o no esté penalizado el aborto si no hay las políticas públicas ni la infraestructura institucional para que podamos ir al lugar más cercano a donde vivimos a practicarnos un aborto. Entonces, justo si ustedes o nosotras tenemos la capacidad económica de, por ejemplo, yo que vivo acá en Jalisco, ¿no? De trasladarme a la CDMX a abortar, pues chido, y yo lo gasto y lo hago, ¿no? Pero hay las que no. Entonces, eso también nos deja en un estado de indefensión y de desigualdad, ¿no? A nosotras las mujeres. También el sometimiento de las funciones biológicas de las mujeres y las personas gestantes a fines políticos, económicos y sociales está enraizado en tradiciones patriarcales que pretenden perpetuar su papel de subordinación. Por ello, al prohibir que decidan de forma autónoma penalizarlas e impedirles que accedan a intervenciones de salud que solo ellas necesitan, son actos intrínsecamente discriminatorios. Es decir, pues bueno, siguen ordenándonos qué hacer. Seguimos siendo subordinadas y nos siguen prohibiendo o negando cosas y derechos que, que no tenemos o que tenemos, pero que igual no podemos acceder a ellos, ¿no? Bajo esta lógica patriarcal y bajo esta lógica política, ¿no? Porque muchas veces, y lo hablo también desde aquí, desde mi estado, la voluntad política inexistente con la mayoría de Congreso, por ejemplo, acá que somos o que hay mayoría de mujeres, pues no están legislando y mucho menos van a asignar presupuesto y mucho menos van a tener una infraestructura institucional para que podamos acceder, ¿no? Entonces, eh, esta lógica patriarcal y política de negárnoslo, pues sigue siendo para que estemos sumisas a lo que ellos, varones, quieren, ¿no? La tipificación del aborto autoprocurado consentido contraviene el principio de absoluta necesidad de la intervención porque la norma carece de un beneficio concreto. Por el contrario, genera una serie de consecuencias desfavorables para el sistema de salud pública en la vida e integridad de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Es decir, que nosotras tendríamos el derecho o tenemos el derecho, pero no podemos acceder a él, de la intervención, ¿no? De la intervención médica en nuestros cuerpos por la razón que ustedes quieran. Sin embargo, pues por esta razón específica no. Entonces esto también nos deja en este estado de desigualdad. El sistema normativo impugnado vulnera el principio de subsidiariedad porque la tipificación del aborto implica utilizar al derecho penal como una herramienta simbólica, lo cual es ineficaz para impedir que las mujeres recurran a la interrupción de su embarazo. Lo único que causa es que se sometan a procedimientos médicos inseguros que puedan poner en riesgo su vida y su salud. Justo lo que les comentaba, por más legalizado y por más que en todas las leyes y reglamentos y las políticas públicas exista, si no podemos acceder a él, solamente va a provocar que vayamos a lugares clandestinos y a lugares peligrosos y a lugares nada higiénicos y con gente a lo mejor que ni siquiera sabe llevar a un proceso. Digo, ni siquiera los médicos y las médicas están capacitados en sus clases de medicina, no llevan materias donde les enseñen estas partes como de tanto de sensibilización como de que sí, abortar es un tema de salud pública, ¿no? Entonces, solamente utilizan el derecho penal como una herramienta para castigarnos en vez de voltearnos a ver con el ente de salud pública y decir, bueno, oye, ustedes tienen el derecho y les vamos a otorgar las herramientas para que accedan con todo lo que esto implica a su derecho a decidir, ¿no? Si es que decidieron interrumpir su embarazo. Eh, Estos fueron los argumentos que Gire, que es esta asociación civil, virtió, y la resolución de la Suprema Corte nos habla sobre algunas cosas muy específicas que me parece muy importante poderles mencionar. ¿Por qué? Porque si nosotras conocemos esto, nos va a ayudar a si somos acompañantes o si vamos algún día a acompañar o si algún día vamos a tomar alguna de estas decisiones, pues poder saber bajo qué argumentos acercarnos ya sea a las instituciones públicas o privadas o poder guiarnos o poder guiar a más morras a este derecho, ¿no? La Suprema Corte nos dice que la dignidad humana reconoce la especificidad de estas condiciones singulares y se funda en la idea central de que la mujer y las personas gestantes pueden disponer libremente de su cuerpo y pueden constituir su identidad y su destino autónomamente, libres de imposiciones o transgresiones, pues parte de reconocer los elementos que las definen y el ejercicio de las libertades mínimas para el desarrollo de su vida en plenitud. Es decir, la Suprema Corte nos dice, ustedes, mujeres, ustedes, personas con capacidad de gestar,
deberían o deben o tienen esta libertad para construir su vida y su destino autónomamente, libres de cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de imposición que la sociedad les ponga por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? También se estableció que el derecho a decidir funge como instrumento para ejercer el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía personal y la protección de la intimidad, de manera que le permite a la mujer o a la persona con capacidad de gestar en relación con la posibilidad de ser madre, elegir quién quiere ser, pues, pues en la maternidad subyace la noción de voluntad, del deseo que la persona, de que la vida de la persona atraviese por tal faceta, ¿no? Es decir, yo tengo el derecho de elegir. Y esta parte como de la palabra voluntad me parece bien importante, porque pues si yo voluntariamente quiero ser mamá, pues yo voluntariamente lo voy a hacer. Si yo voluntariamente no quiero, pues de igual manera, ¿no? No lo voy a hacer, y no tengo por qué estar como a expensas de un derecho que es mío, pero que en estos momentos está siendo manipulado por terceras personas, ¿no? Y vaya que no nada más son personas, sino son instituciones. También el derecho a decidir supone la eliminación de los estereotipos de género que se asignan a la mujer o a la persona con capacidad de gestar en relación con el disfrute de su sexualidad y pretende disociar el constructo social tradicional creado en torno al binomio que es mujer-madre, ya que la maternidad no es destino, sino una acción que debe ejercerse a plenitud, por lo que requiere ser producto de una decisión voluntaria. Entonces acá, el que nosotras tengamos el derecho a decidir si somos mamás o no, va o pretende destruir o eliminar estos estereotipos en donde en automático si soy mujer debo ser mamá. Entonces, esto me parece bien importante porque es un estereotipo que a la fecha se sigue reproduciendo y si ustedes se ponen a ver, digo ahora que ya casi es diciembre y ya casi es Navidad y que van a empezar a salir un montón de comerciales de juguetes, vamos a poder empezar a distinguir o a reforzar que estos estereotipos siguen existiendo y se siguen reforzando, ¿no? Pues porque salen todas las niñas con juguetes de ser mamá, ¿no? Con bebés, con pañales, con carriolas. Entonces, esta eliminación de estos estereotipos, que desde mi perspectiva y hablando muy personalmente, yo creo que los estereotipos y los roles de género son la mayor o es lo que mayor perpetúa todos los tipos y modalidades de violencia. También la resolución de la Corte, en específico la primera sala, ha establecido que el derecho a la salud, concebido en su más amplio espectro como la prerrogativa de toda persona al disfrute más alto del nivel de bienestar físico, mental y social, tiene un impacto directo en la tutela del derecho de la mujer y de la persona con capacidad de gestar, de decidir o decidir continuar o interrumpir su proceso de gestación. Es decir, la salud en general, el derecho a la salud en general, es que todas las personas disfruten del nivel más alto de bienestar físico, mental y social, incluido el derecho a continuar o no con nuestro embarazo. Entonces, ahí ya lo engloba dentro del derecho a la salud, es decir, sí o sí, el aborto es un tema de salud pública. El Estado tiene tres tipos de obligaciones derivadas al derecho a la salud, que es el respeto, protección y garantía. Yo me voy a enfocar a hablar más sobre la garantía del derecho a la salud. La obligación de garantizar requiere el conocimiento del derecho a la salud en los sistemas políticos y en los ordenamientos jurídicos nacionales, no nada más en la ley, no nada más en el papel, ¿no? Sino todas las personas que van a estar involucradas para que el derecho a la salud, en específico este derecho a decidir de nosotras, esté en todos los espacios en donde tenga que estar para que pueda funcionar. También se deben adoptar medidas positivas que permitan que las particulares y las comunidades disfruten de su derecho a la salud y exige que las autoridades adopten acciones apropiadas en todos los ámbitos para promover, mantener, restablecer y hacer plenamente efectivo este derecho. Es decir, todas las personas que trabajan en los ámbitos públicos relacionados a la salud y no, pues tienen que hacer efectivo este derecho a la salud. Y en específico, pues la infraestructura de sanidad pública debe ser suficiente, culturalmente adecuada y distribuida de forma equitativa y deben proporcionar servicios de salud sexual y genética que reconozcan y respondan a las necesidades concretas de los grupos en situación vulnerable, incluyendo lo relativo a la maternidad segura, porque también, ojo, de nada sirve que en las grandes ciudades existan grandes hospitales, a lo mejor con la infraestructura más moderna y más completa, si en las comunidades lejanas, en los pueblos más lejanos, no existen.
Entonces, aquí otra vez estamos centralizando este derecho y si lo estamos centralizando, pues quedan todas estas comunidades fuera y también en estas comunidades, mucho más quizás que en otras, suceden los abortos. Entonces, de nada va a servir que solamente estén en las grandes ciudades si no llegamos a todos los espacios. Entonces, también esta parte de la garantía del derecho a la salud tiene que verse desde esta perspectiva no centralista. Acá también es bien importante sobre todo hablar de los derechos institucionales, los elementos, perdón, institucionales que tienen que tener justo las instituciones de salud en general, no nada más las públicas, también las privadas, pero pues bueno, al ser una obligación del Estado, pues me voy a enfocar en las públicas. Tiene que tener disponibilidad para que todas las personas en todos los espacios lleguen y si solicitan una interrupción del embarazo, pues se la puedan otorgar. La accesibilidad, que esta engloba muchísimo más cosas, ¿no? La no discriminación, es decir, que cualquier persona que llegue a solicitar un aborto se lo puedan realizar. La accesibilidad física, es decir, que haya lugares y espacios para todos los tipos de personas que existimos, para todos los tipos de mujeres, de toda la diversidad que existimos. Que sea también, por ejemplo, si es una persona con discapacidad, si es una mujer con discapacidad, pues que haya todos estos espacios para que pueda también ella ser atendida, ¿no? La accesibilidad económica, es decir, pues las consignas nos hablan de un aborto legal, seguro y gratuito. ¿Por qué? Porque al ser de un tema de salud pública, tiene que ser igual gratuito como son otros procesos médicos, ¿no? Y el acceso a la información es que todas las personas podamos tener acceso, como les comentaba ahorita, nosotras tenemos acceso a esta información, sin embargo, nada nos garantiza que en una comunidad de algún pueblo o de algún espacio lejano a las grandes ciudades, pues no tengan esta información, o incluso personas dentro de la ciudad que no tienen acceso a este tipo de información y que tenemos nosotras, que no es nuestra obligación, pero pues que si ya estamos haciendo esto y estamos conociendo estos temas, pues podamos también difundirla, ¿no? También la aceptabilidad, es decir, esta parte de que se acepten los procesos y que no nos los nieguen, y la calidad, pues que todos los servicios tengan que ser de la mejor calidad posible. La salud es un bien público cuya protección está a cargo del Estado, lo que impone el cumplimiento de deberes concretos en todas sus autoridades, y a los particulares, por lo que quedan vinculados desde la legislatura, administración pública, hospitales públicos y su personal médico, hasta los órganos jurisdiccionales, así como los hospitales privados. Es toda esta andamiaje institucional que existe para que pueda funcionar, ¿no? Desde los hospitales, desde la legislatura, desde los reglamentos internos, hasta los órganos jurisdiccionales. ¿Por qué? Pues porque estamos luchando por el aborto legal. Entonces las autoridades jurisdiccionales también tienen que tener conocimiento de qué hacer en caso de que les llegue alguna imputada, ¿no? Alguna carpeta de investigación sobre aborto. Y pues bueno, los hospitales privados de igual manera. El Estado incumple las obligaciones generales de respeto, garantía y protección del derecho a la salud cuando se niega el acceso a los establecimientos, los bienes y los servicios de salud a determinadas personas o grupo de personas como resultado de la discriminación de jure de facto. Cuando existe una legislación o política que afecta desfavorablemente el disfrute de cualquier componente del derecho, bien cuando no existe una reducción considerable de las tasas de mortalidad materno-infantil. ¿Qué sucede cuando, no sé, acá en Jalisco hay varios hospitales que bajo la norma oficial mexicana 046 tienen la obligación de hacer o de realizar abortos? No, pues vas y no tienen personal que quiera realizarlos, o te mandan a otro hospital porque ahí no tienen el medicamento, o no tienen la infraestructura, o no tienen camas, o bueno, inserte aquí cualquier tipo de pretexto. Entonces, me parece aquí muy importante que lo que menciona, ¿no? Que el Estado no cumple con esta parte de la garantía de protección y respeto del derecho a la salud, pues porque siempre buscan salirse por la tangente y no estar atendiendo. Importante, no basta con tener la libertad para adoptar autónomamente las decisiones sobre nuestra propia salud, sino que es fundamental contar con la correlativa asistencia para poder ejecutarlas adecuadamente. Es decir, ya yo tomé la decisión, pero ahora qué voy a hacer, ¿no? Con esta decisión, y el Estado cómo va a proteger la decisión que yo ya tomé. El contexto de la salud sexual y reproductiva, el derecho a controlar la propia salud y el cuerpo, se traduce en la posibilidad de optar por la determinación
por la terminación de un embarazo que afecta a la salud de la mujer o persona gestante en su dimensión física, mental o social y constituye un auténtico ejercicio a su derecho a la libertad, a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, yo nada más porque sí, no me tienen ni siquiera por qué preguntar cuál es la razón de que yo quiero abortar, tienen que practicarme el aborto. ¿Por qué? Porque es parte de mis derechos sexuales y reproductivos, mi derecho a la libertad, a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad. Acá dejo algunas cosas como para reflexionar. Ninguna mujer aborta con felicidad, no es como que amanezcamos con ganas de abortar, sino que es justo un proceso de tomar decisiones que conllevan gran parte de nuestra vida, ¿no? Y acá también les pregunto si conocen a alguien que haya abortado o si se han planteado hacerlo o no en algún momento de su vida. ¿Por qué? Porque quizás muchas veces hablamos desde el conocimiento que tenemos, pero desde fuera, ¿no? Entonces, si han sido acompañantes, si han abortado, si han pensado en abortar, pues también se los dejo a la reflexión para que puedan o podamos pensar en cuando se toman la decisión de interrumpir o no un embarazo, pues bajo qué circunstancias se hace. Y acá, pues el derecho humano a decidir implica varias cosas que me parecen súper importantes puntualizar, que es el derecho sexual como pilar de la política pública en materia de salud reproductiva, la educación sexual integral desde la infancia, ¿no? El acceso a la información necesaria en planificación familiar y métodos de control natal también es muy importante porque si no tenemos esta información no vamos a saber cómo controlar o cómo planear o cómo tener esta planificación familiar. El reconocimiento a la mujer y personas con capacidad de gestar como titulares al derecho de decidir si continuar o interrumpir su embarazo, es decir, que se nos reconozcan nosotras como titulares de este derecho, ¿no? Que este derecho existe y que nosotras somos quien tenemos que tomarlo o tomar la decisión. La garantía de que la mujer o persona gestante adopte una decisión informada en relación con la interrupción o continuación de su embarazo, es decir, lo que les comentaba, ¿no? Estar acompañadas durante el proceso de tomar la decisión para tomar la decisión más adecuada sobre o bajo nuestro contexto social, económico y personal, ¿no? El derecho a decidir comprende dos ámbitos de protección de igual relevancia, es decir, el derecho a decidir si quiero continuar con mi embarazo o si quiero interrumpir mi embarazo. Y ambas decisiones son igual de importantes. La garantía de que las mujeres o personas gestantes que así lo decidan puedan interrumpir su embarazo en las instituciones de salud pública de forma accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita y no discriminatoria. Es decir, que podamos ir cualquiera de nosotras a los espacios o a las instituciones públicas y que nos traten de la manera correcta y humanitaria, ¿no? Que requerimos. El derecho a la mujer o persona gestante a decidir solo puede comprender el procedimiento de interrupción dentro del periodo permitido. Digo, ahorita la discusión, al menos aquí en México, es sobre la legalidad o no de interrumpir el embarazo. En la mayoría de las entidades que está regulado y está legalizado el aborto, son hasta las 12 semanas. Solamente me parece que es en Sinaloa, no estoy muy segura. Están hasta las 13 semanas, pero no es más allá de 13 semanas. Entonces, si vamos a tomar la decisión de interrumpir el embarazo, tiene que ser bajo este término de hasta 13 semanas, si es que están en la entidad donde son 13 semanas, pero en el resto son 12 semanas. Así que esta es la discusión por ahora, no es esa, quizás las discusiones y espero que las discusiones a futuro sean la temporalidad, pero por ahora solo hasta las 12 semanas. Y pues bueno, hasta aquí dejaría mi presentación. Creo que habrá un espacio para preguntas y pues nada, les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, maestra Jessica, por esta tan interesante ponencia. Vamos a proceder a leer las preguntas y bueno, lo que han dejado en el chat son... La primera es, muchas gracias por hablar de estos temas tan necesarios e importantes. Es realmente intrigante cómo las mujeres pueden experimentar violencia antes, durante y después de tomar una decisión sobre el aborto o la maternidad. ¿Cuáles cree que son formas efectivas de brindar apoyo y acompañamiento a las mujeres que están enfrentando estos procesos? Pues yo creo que desde la empatía, desde no juzgar, ¿no? Digo, yo he acompañado ambos procesos y en ambos es como primero, ¿no? Ya estoy embarazada, ¿cómo te sientes? No luego, luego que
haces tu cara. Digo, yo personalmente no soy o no creo tener hijos nunca, pero eso que mi decisión no implica que vaya a ser la decisión de mis amigas. Entonces, al momento en que a mí me dicen, oye, estoy embarazada, es como que pausa, ¿cómo estamos? ¿Estamos contentas? ¿Estamos enojadas? ¿Estamos tristes? No sabemos ni siquiera cómo estamos y partiendo de lo que nos respondan, pues dar como el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento de, bueno, estoy agüitada, estoy triste, estoy feliz, pues bueno, ¿qué quieres decidir? Y te acompañarlas, ¿no? Nosotras, al menos en mi grupito de amigas, que ha pasado como que ambas, es como que, bueno, si te acompañamos por el miso o te acompañamos o te organizamos el baby shower, ¿no? Pero desde la empatía y desde esta postura de que no lo que yo siento y lo que yo pienso va a ser lo mismo que la morra está pensando o sintiendo. Claro que sí, la escucha activa en este sentido juega un papel Sí. importantísimo. Hay otro comentario que dice, considero que a pesar de que se ha incrementado la discusión sobre el aborto, todavía existen aspectos del proceso que no se abordan adecuadamente. Sería beneficioso discutir este tema y otros relacionados con educación sexual desde una etapa temprana. ¿Cuál cree que sería la edad adecuada para iniciar conversaciones de estos temas? Pues yo creo que desde la infancia, ¿no? Y es que luego pensamos en educación sexual como, bueno, te voy a enseñar cómo vamos a tener relaciones o cómo vas a tener relaciones en algún momento de tu vida. Y no, vamos a empezar a nombrar las partes de nuestro cuerpo, vamos a empezar a nombrar que no, nadie te puede tocar y que si alguien te toca me tienes que decir, ¿no? Yo creo que desde el kinder, desde antes incluso, empezaron a esta educación sexual que yo creo que incluso tenemos todavía esta concepción errónea de lo que es la educación sexual. Eventualmente cuando vayas creciendo, cuando las chicas y los chicos van creciendo, pues vamos a poder tener otro tipo de conversaciones más específicas o más puntuales, ¿no? Sobre embarazos o infecciones de transmisión sexual o cosas así, pero sí empezar desde la infancia a nombrar, a que te puedan, también a como generar esta confianza que muchas veces no tienen las infancias o las adolescencias con nosotras las personas adultas, ¿no? De que, oye, no sé, fulanito en la escuela me pasó, me dijeron, me tocaron, lo que sea, generar esta parte de confianza yo creo que también es parte de la educación sexual y yo creo que en cuanto antes, ¿no? Conforme las edades es lo que les podemos ir enseñando y también no esperar a la educación sexual que les van a brindar en la escuela, porque pues digo, sé que acaba de cambiar el tema del sistema de educación, sin embargo, ¿qué nos asegura que los docentes, que yo sé que hay muchos docentes capaces y muchas docentes capaces, les van a estar enseñando, ¿no? Entonces, también desde casa, en las infancias que tengamos a nuestro alrededor, brindarles o ser esa adulta de confianza para que puedan platicarnos, ¿no? Porque sí creo muy importante que siguen existiendo muchos tabús y que esos tabús están sesgando la información a las infancias y a las adolescencias. Digo, hablando de la generación en la que nosotras estamos, pues crecimos con muchas dudas y que fuimos descartándolas conforme fuimos creciendo y educándonos por nuestra cuenta, quizás no por papá, ni mamá, ni maestras, ¿no? Sino por nosotras. Claro, este tema de abrir más la sexualidad a distintas etapas, en distintos espacios y generar espacios seguros, pues claro que es sumamente importante. Tenemos algunas preguntas más. Bueno, hay una que dice, ¿cómo podemos asegurar que el aborto sea seguro y accesible para todas las mujeres sin importar su condición socioeconómica? ¿Cuáles serían los pasos que el Estado debería seguir para lograr este objetivo? Pues bueno, primero los estados que faltan armonizar su legislación local, que creo que es lo que más trabajo nos está costando. Al menos acá en Jalisco tenemos dos iniciativas presentadas ya en el Congreso del Estado que están en la congeladora desde justo hace 2 años, que son temas que no se quieren tocar, ¿no? Yo creo que más allá de lo que desde las legislaciones se puede hacer, porque pues es algo que en estos momentos no nos corresponde y que si yo creo en algún momento nos llegara a corresponder hacer, pues lo haríamos sin ningún inconveniente, pero ¿qué nos toca hacer a nosotras como simples mortales? Pues estar difundiendo esta información, ¿no? Sé que hay colectivas que se cooperan entre todas para conseguir los medicamentos, que incluso ponen su casa para que vayan otras morras a estar haciendo sus abortos, a estar llevando los procesos. Entonces yo creo que no dejar de hacer eso. Yo sé que es muy pesado y yo sé que incluso es hasta muy desgastante emocionalmente para quienes acompañamos, pero si no lo hacemos nosotras no va a haber quién. Entonces, mientras legislativamente se resuelve, yo creo que a nosotras nos toca seguir acompañando, seguir guiando y seguir
contactando con médicas. Yo sé que también hay redes de médicas que acompañan abortos, que hay como muchas aliadas que nos pueden hacer este tipo de red para las personas y las morras que quieran abortar. Claro, aquí el valor de la autonomía es completamente relevante, ¿no? Tenemos otras dos preguntas de María José. Muy interesante y clara la charla. Muchas felicidades a la ponenta. Quisiera saber qué opina de la situación de Jalisco y felicidades de nuevo. Muchas gracias. Bueno, pues justo la situación en Jalisco es esta. Jalisco no deja de ser un estado conservador, lo comenté también durante la charla. Tenemos un congreso de mayoría mujeres por primera vez en la historia, en donde localmente el partido que es mayoría no tiene concordancia o no es congruente con lo nacional, ¿no? Entonces, desde lo nacional empujan la agenda, desde lo local no, entonces eso nos mantiene con las dos iniciativas en la congeladora, como se llama. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos que estar empujando desde fuera, desde lo local, desde el activismo, desde las colectivas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, esta semana fueron presentados 19 amparos indirectos para solicitar la armonización de la legislación local conforme la última resolución de la Suprema Corte. ¿Por qué 19? Porque acá en el tercer circuito federal, que está aquí en Jalisco, hay 19 juzgados de distrito en materia civil y administrativa. Entonces, con la intención de que caiga un amparo por juzgado y que se puedan acumular y que a través de esta acción pueda armonizarse la ley y que pues las y los legisladores acá en Jalisco no les quede de otra, pues que porque ya va a ser una orden federal, ¿no? Pero bueno, en general eso, yo creo que acá en Jalisco nos enfrentamos muchísimo a esta parte de todavía ser un estado muy conservador y sobre todo lo que comentaban, ¿no? La voluntad política. Creemos que cuando que las mujeres no hacemos bien las cosas, sino que todavía tenemos esta subordinación súper arraigada, porque no nos queda de otra. Al llegar al poder seguimos teniendo obligatoriamente que obedecer ciertas líneas. Entonces, eso nos hace que no podamos como quisiéramos avanzar en la agenda. Entonces, pues no nos queda más que desde afuera estar y seguir empujando. Muchísimas gracias, maestra Jessica. Tenemos una última pregunta, comentario que dice, muchas gracias por la ponencia. ¿Cómo podríamos ayudar a mujeres que aunque quieren hacerlo no pueden porque están en situación vulnerable? Pues yo creo que también esta parte como del respeto, ¿no? Yo también tengo el conocimiento de muchas mujeres que no quieren tener bebés y que siguen teniendo bebés, ¿no? Por la situación que tú quieras, porque su religión, porque su pareja, porque su familia. Sin embargo, el poder acompañarlas, ¿no? El poder clandestinamente, y lo entrecomillo porque pues en realidad no sería nada clandestino, ofrecerles o acercarles algún método anticonceptivo o poderles acompañar en un aborto discretamente, siempre y cuando pues ellas también estén seguras y que el llevar estos procesos no les vaya a generar un mayor problema, ¿no? Rápidamente les comparto que hace algunos años que yo estaba formada justo en una clínica para acceder yo a un anticonceptivo, estaban adelante de mí en la fila dos mujeres jóvenes, ya tenían varios años de casadas y varios hijos, y estaban yendo a colocarse un implante a escondidas de su esposo, porque pues su esposo es como que, ¿sabes qué? Los que nos mande Dios. Y entonces esta situación a mí me impactó muchísimo, pues porque yo iba voluntariamente, yo saqué mi cita, yo hice todo abiertamente, ¿no? Pero en cambio tú te volteas a ver enfrente y hay muchas mujeres todavía en esta situación como de clandestinidad, de tomar una decisión sobre su cuerpo, como lo es, no quiero tener más hijos, y acceder, y es porque pudieron acceder, o sea, imagínense las que ni siquiera escondidas pueden acceder a un anticonceptivo. Entonces, me parece bien importante que podamos ser justo esta persona de confianza de alguien o que nos busquen, pues, para poder acompañar de la manera más adecuada para la situación de cada morra, y que podamos ya sea justo acompañarlas o acercarlas a un anticonceptivo o acercarlas, acompañarlas a un aborto lo más discreto posible, porque pues muchas veces eso les implican todavía más violencias, ¿no? Porque pues incluso hasta violencia física, si ustedes quieren, o sea, la violencia siempre va en aumento y la violencia siempre empieza de lo mínimo, que es lo psicológico, que no es tan mínimo, pero es lo menos indetectable, y pues de ahí para arriba
y va en aumento, entonces poder evitarlo, ¿no? Como les comentaba hace un rato, yo creo que uno de los grandes motivos por que la violencia sigue existiendo, la violencia de género en contra de las mujeres, son los roles y los estereotipos. Si estos los erradicamos, eventualmente vamos a ir erradicando el resto de violencias. Pues muchísimas gracias, maestra Jessica, por compartirnos esta información tan importante, esta manera para sensibilizarnos desde la audiencia, desde distintos espacios y sobre todo ejercer este derecho a decidir. Bueno, y también muchísimas gracias a la Facultad de Ciencias, a la Comisión de Equidad por hacer posible esta ronda de eventos, por la despenalización y legalización del aborto. También muchísimas gracias a los servicios sociales, a quienes hacen posible esta transmisión y a ustedes, la audiencia y la comunidad estudiantil. Les invitamos a la siguiente ronda de ponencias y a las siguientes actividades el día de mañana a partir de las 11 de la mañana. Vamos a estar participando en un cine documental y análisis. ¿Qué será ley? Tiene por título. Y bueno, el preregistro, se necesita un registro previo por las redes que se están publicando en el Facebook de la Comisión de Equidad. Y bueno, sin más preámbulo, pues muchísimas gracias. Les invitamos a las siguientes ponencias, a las siguientes actividades en la semana por la legalización y despenalización del aborto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.